más que nunca. Sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Hola a todos, qué gusto saludarles, bienvenidos a una nueva edición de La Clave del Juego. Gracias por estar con nosotros, gracias por mirar nuestros programas en el canal de YouTube de La Clave del Juego. Les invitamos, no olviden a que sigan nuestro canal, a que se suscriban y a que sean parte de las emisiones que hacemos con frecuencia semanal aquí en La Clave del Juego. Hoy tendremos un invitado protagonista de la élite dirigencial del mundo del deporte ecuatoriano. Hay que decir claramente que quien presida la Federación Ecuatoriana de Fútbol preside a la entidad más relevante del deporte más popular en nuestro país. Francisco Egas con nosotros, lo presentamos en La Clave del Juego. Entonces, en La Clave del Juego, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. De esos cargos que uno imagina es casi como, no sé, una suerte de pseudo presidencia de la República, de alcaldía de una ciudad, un cargo muy importante porque se aglutina y se preside al deporte más relevante del país. ¿Se siente así, Francisco? Un gusto, bienvenido a La Clave del Juego, gracias por estar. Gracias, Andrés. Gusto saludarle y un gusto estar con usted. Sí, por momentos uno se olvida hasta que pasan cosas que a uno lo regresan a, a darse cuenta lo importante que es el cargo, pero sobre todo lo importante que es el fútbol para la gente, ¿no? Una de esas, por ejemplo, la reciente victoria y desempeño de la selección nacional, ¿no? Es como que llegó a todo el mundo y todo el mundo habla de eso y todo el mundo a uno lo busca y claro, ahí se da uno cuenta y recién se acuerda de lo importante que es esto para todo el mundo. Yo imagino que este cargo ahora le tiene un poquitito más calmado, con menos intensidad, menos tensión que hace unos meses. ¿Cómo se vive en la actualidad la presidencia de la FED? Yo diría que un poco más enfocado en lo importante, un poco más enfocado en lo que hay que hacer, un poco más enfocado en los proyectos, un poco más enfocado en la selección nacional y en todo lo que llegamos a la federación a hacer. Creo que tanto problema y tanto que sucedió en los últimos meses nos distrajo de manera obligada de lo importante, ¿no? Creo que tuvimos que dedicar muchas horas y mucha cabeza a intentar poner en orden la política de la federación y me parece que eso ha sido injusto con el fútbol porque se ha perdido mucho tiempo en algo que no debió perderse. ¿Cómo vivió la primera doble fecha de las eliminatorias, Francisco? ¿Cómo administró ahí desde las sensaciones? Primero la derrota con Argentina, que tuvo un sabor especial, yo creo que fue una derrota de buen sabor, y luego el triunfo con Uruguay. Bueno, yo creo que hay que hablar de esa doble fecha desde la previa, ¿no? Desde toda la antesala que hubo a la puesta en escena. Si nosotros hablamos de todo lo que pasó durante la pandemia, durante la época de Cruyff y Cordón, etcétera, etcétera, creo que el avecinarse de esa fecha eliminatoria fue una mezcla terrible de sensaciones, una mezcla ¿Se convirtió en una suerte complicadísima. de pesadilla en algún minuto, Francisco, lo que era un sueño? Sí, a ver, hay tantos ataques y uno dice, ¿por qué tienen que salir tan mal las cosas? Cosas que las habíamos planificado y que creo que estaban bien hechas.
Por supuesto, nunca llegamos a ver la real valía de estos profesionales y nunca la sabremos tampoco. Es difícil hacer un juicio sobre quiénes eran Cordón y Cruyff y lo que le hubieran podido dar al fútbol ecuatoriano. Lo que sí es cierto es que ellos en un momento duro para la federación decidieron abandonar el barco y eso es algo que sí nos dolió mucho y nos golpeó mucho, ¿no? Creo que hoy podemos de alguna manera sonreír porque decimos, bueno, hemos encontrado nuevamente un rumbo, no sé si un rumbo deportivo, hay que tener los pies sobre la tierra con respecto a esa primera fecha de eliminatoria, no es sino una primera de 9 fechas que son y falta muchísimo y faltan muchos puntos y faltan partidos terriblemente difíciles, entonces creo que hay que tener los pies sobre la tierra, pero sí un rumbo, yo creo en lo que es la pasión de la gente, la identificación de la gente con su selección, el haber dejado de lado todas las críticas y los malos juicios para empezar todos a ponernos otra vez la amarilla y a decir, bueno, somos la selección, creemos en la selección, son nuestros jugadores, creemos en ellos, tenemos un técnico que quiere y que cree en el proyecto, así que todo eso se conjugó dentro de una pequeña cápsula de sensaciones antes de esa fecha eliminatoria, obviamente de ansiedad, no le voy a negar, algo de incertidumbre. Creo que ningún ecuatoriano estaba 100% seguro de cuán a la altura podría estar el equipo de un inicio tan complicado como era visitar Argentina y recibir Uruguay, ¿no? Quizás quizás el segundo equipo más complicado de la eliminatoria de local, un resultado que se vaticinaba una goleada histórica, un resultado terrible, algo que nos iba a dar la pauta de lo que sería el vía crucis de la selección en la eliminatoria de Qatar. Y uno de los rivales visitantes más complicados como es Uruguay, una selección que con un par de pelotazos a uno lo puede complicar, tiene gente de mucho oficio para defender, pero también gente de mucho oficio adelante para complicar. Entonces, no dejó de haber algo de incertidumbre, decir, bueno, estaremos realmente a la altura, creemos en lo que hemos trabajado, confiamos en nuestras selecciones, confiamos en cómo, en el proceso que se utilizó para elegir al técnico Alfaro, en lo primero que vimos de él, de su cuerpo técnico. Pero claro, íbamos a Argentina, íbamos a enfrentar a la selección de Messi, a esa selección que tiene el 100% de sus jugadores jugando en las primerísimas ligas europeas, todos con cotizaciones enormes y que siempre de alguna manera asusta, ¿no? Asusta a quienes creen que no podíamos estar a la altura, pero al mismo tiempo la convicción de que lo que veíamos era bueno, de que lo que sentíamos era bueno. Y se comprobó en ese partido, un partido que lo jugamos de igual a igual, quizás con un poco de precaución, y así ameritaba el partido. Me parece que era prudente enfrentar sobre todo ese primer tiempo con precaución, con orden, con mucho orden táctico. Y un segundo tiempo nos atrevimos un poquito más y parecimos capaces de habernos traído algo más que lo que nos trajimos, ¿no? Pero en definitiva haberla tenido a una selección argentina con todo su poderío controlada el 99% del partido, lo perdemos por un penal, pero Argentina no llegó sino una vez más al arco, me parece, y nosotros llegamos alguna vez también, llegamos poco, fue un partido de medio campo donde Ecuador por momentos incluso impuso su fortaleza física y su velocidad, y entonces nos trajimos ya una sensación de que la selección puede estar para buenas cosas. Y venía Uruguay con otra obligación, ¿no? Porque una cosa es ir a ordenarse atrás y a intentar encontrar algo en el contragolpe y en la velocidad de salida, y otra cosa era recibir a una selección complicada como la uruguaya en Quito con la obligación, ahora sí, bueno, perdimos ese partido, era difícil, estaba quizás en el presupuesto de la gran mayoría perderlo, lo perdimos jugando bien, lo perdimos dejando una buena imagen, pero ahora tenemos que ganar. Es decir, no sirve de nada si no le ganamos a Uruguay, si no empezamos a sacar esos puntos tan importantes en Quito. Y otra vez digo, quizás ni el más optimista de los ecuatorianos esperó lo que se vio en ese partido, porque el resultado termina siendo corto para la diferencia que hubo en el partido.
Ecuador estuvo para marcar 5, 6, 7 goles y quizás Uruguay ni siquiera merecía esos 2 penales, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted, Francisco, en lo particular? Los No, goles a en el ver, estadio, ¿fue un eh, desfogue? sí, es difícil describir lo que uno vive en uno de esos Fue partidos, su ¿no? primera victoria al Sí, frente de la a mí me federación. gusta vivirlos realmente. Me pongo nervioso, solo, no me gusta que me hablen, no me gusta que me topen, no me gusta que me pregunten. Pero claro, encima teníamos un palco pequeño con los pocos invitados, pero estaba el presidente de la República, estaban varios de sus ministros, estaban los dirigentes del fútbol nacional, estaba parte del directorio de la federación o casi todo el directorio de la federación. Entonces, uno tiene que hacer relaciones públicas en un momento en el que no quiere que le hablen, que le topen, que le digan nada, que le pregunten nada y que solo quiere que el desenlace del partido sea pronto y sea favorable, ¿no? ¿A quién tenía a su derecha en ese partido? Al presidente de la República. ¿Y hablaba constantemente con él sobre el encuentro? Sí. Y a mi izquierda, mi esposa. A ver, el soporte más importante que tengo. Muy bien. Francisco, Gustavo Alfaro está consiguiendo las cosas más pronto de lo esperado. No, no me refiero solo a Eh, resultados, ¿no? Me refiero un poco a a ver, armar el grupo. yo creo que no sé qué se esperaba de él. Yo creo que se esperaba poco en general de la selección nacional. Eh, Nosotros nos olvidamos muchas veces, Andrés, de lo que es nuestra selección y de lo que es el jugador ecuatoriano, del talento enorme que tiene si se logra poner en orden su cabeza, si se lo logra motivar y si se lo logra alinear hacia un objetivo. Ya hemos tenido muestras de esto en Liga Deportiva Universitaria, en Independiente del Valle, en la misma selección ecuatoriana, en anteriores eliminatorias y campeonatos del mundo, en ese campeonato mundial de Polonia que fue tremendamente gratificante, además del sudamericano de Chile. Hemos tenido muestras de lo que podemos hacer. Sin embargo, nos seguimos quedando en potencial. Y seguimos siendo una selección con un potencial enorme, pero no terminamos de ser realidad. Y no terminamos de ser realidad por una simple razón, es porque a nuestros jugadores les cuesta mucho el manejar su crecimiento profesional, el manejar la fama, el manejar esa carrera que tienen que hacer como profesionales, el cuidar cada paso de esa carrera, ¿no? Ellos parecen dar un paso y olvidarse de que ese es un paso intermedio para llegar más arriba. Y en el fútbol de clubes no logramos estar en la élite, nuestros jugadores no logran estar en la élite. Parece que llegamos y no llegamos, parece que nuestros jugadores los busca el Barça, los quiere el Real Madrid, pero después algo pasa que no terminan de llegar. Y creo que ese es el principal tema que tenemos como dirigentes y el principal debe que tenemos nosotros como dirigentes de entender cómo tenemos que hacer para que ese talento que es comparable a cualquier talento en el mundo, porque nos vimos frente a 2 de las mejores selecciones sudamericanas, con jugadores que se rozan todos los santos días en el primerísimo nivel de la élite europea. Es decir, estamos hablando de Argentina, donde juegan jugadores que estaba el uno en la Juventus, el otro en el Real Madrid, el uno en el Barcelona, el otro en el Atlético de Madrid, etcétera, 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 etcétera. Y no había uno que diga, bueno, este es jugador del Defensa y Justicia de Argentina, o este es jugador del Rampla Juniors de Uruguay, ¿no? Estamos hablando de lo mejor, de jugadores que juegan en la... Y nuestros jugadores por momentos les hicieron ver mal. Y nuestros jugadores los superaron, no solo en velocidad, también en calidad, también en técnica, también en orden, también en obediencia táctica. Entonces, esos son los chispazos que nos hacen creer a los ecuatorianos y que nos tienen que hacer seguir creyendo, pero que además nos tienen que hacer seguir entendiendo cuál es nuestra obligación como dirigentes. Y la gran pregunta, Andrés, es todos los días si los dirigentes estamos a la altura de esa tarea. Y eso creo que es lo que tenemos que empezar ya a contestarnos y hacer un compromiso muy grande todos de estar a la altura de esa tarea. De acuerdo, Francisco, le voy a enviar una primera foto para ir ahí caminando por diversos espacios de su carrera para poder conversarlo un poco. A ver. ¿Cuándo Una es esa foto que han foto? usado mucho en las redes. Sí, sí. ¿De cuándo es esa Foto foto? realmente antigua. Esta debe ser una foto, Andrés, de
un año, estamos todavía en la B, esto debe ser año 2006, 2007, Diría la 2008, por ahí gente, tiene está que estar. pollito el presidente de la FEB ahí. Sí, estoy joven, muy joven. Aparte por la marca Wilson y por la camiseta me guío un poco. Sí, ¿Cuándo, eran mis primeros ¿Cuándo años. empezó, Francisco, su vínculo con el fútbol? Usted viene de una familia empresarial, conocemos la cercanía familiar con el Banco del Pichincha, usted se dedica al tema flores, si no estoy mal, a muchos negocios. ¿Y el fútbol dónde entra? A ver, todos saben que la católica siempre fue la pasión del doctor Egas, mi tío, eh, y desde muy chico involucró a sus hijos y a mí, que era uno de los que les gustaba el fútbol, ¿no? Y le gustaba ir al estadio y ahí me empecé a involucrar con la católica. Después hubo una breve época en la que la católica estaba muy lejos de nuestra familia y además muy lejos del fútbol de primer nivel en el país, esos años de la segunda, donde yo hice un poco más de otros deportes, fui kartista, fui equitador, pero siempre estuvimos pendientes del equipo. Y luego en el año 2003 fui a formar parte de la comisión de fútbol de la Católica. Eh, por invitación justamente de mi familia. Y empecé a entender un poco y a hacer mis primeros pasos en la dirigencia, pero después en el año 2005 hay un cambio muy abrupto, salen todos los dirigentes de Católica, sale toda esa comisión y se nombra una nueva comisión y me nombran a mí como gerente. Y entonces ya la obligación creció mucho, ¿no? Ya era un puesto con mucho compromiso. En el año 2005, 2006 desempeñé esas tareas. Ustedes se acordarán esas campañas donde estuvimos muy cerquita de ascender con Alberto Pascuti, con ese equipo maravilloso que tuvimos del Gordo Figueroa, de Maxi Castano, del Rata Rodríguez, del Conejo Isa, que finalmente terminó ascendiendo a la primera división me parece que eso fue en el 2008, en el 2009 tuvimos una experiencia tremendamente traumática con Víctor Marchesini y ese equipo que descendió enseguida. Volvimos a subir en el 2010 y volvimos a bajar por las mismas. Eh, y después ya logramos hacer un equipo y logramos hacer de Católico un pequeño proyecto. Francisco, Es, la Católica fue en esa época madurando conforme usted también fue madurando en la dirigencia, fue un Sí, proceso yo medio creo que de la mano. La Católica renació, la Católica de ese equipo que fue protagonista en los 70 del fútbol nacional, quedaba sino el nombre y el sentimiento, pero Y quedaba unos poco poquitos como hinchas, estructura. todos mayores. Entonces, sí, yo creo que fuimos madurando juntos, fuimos creciendo juntos. Me acuerdo claramente ese año donde nosotros descendimos, el equipo de primera descendió y el equipo de reserva fue campeón nacional. Y entonces ahí fue una de los primeros momentos en los que dije, a ver, algo está mal. ¿Cómo podemos descender en primera y ser campeones nacionales con los jóvenes? Tal vez este equipo se merece una oportunidad y tenemos que empezar a cultivar un proyecto. Y con ese equipo volvimos a subir 2 años después. En el 2011 nos quedamos cortitos y en el 2012 ya subimos. Y Católica subió y se ha quedado ahí, ya tiene 8 años en primera con una cosecha de buenos resultados, con un crecimiento constante, no solo de su desempeño, sino de su patrimonio, de su infraestructura. Y así es como yo me fui haciendo dirigente del fútbol también. Francisco, la Católica hemos visto este crecimiento, llegó a la Sudamericana, ha estado siendo protagonista de los campeonatos. Yo sé que usted ya se desligó por el tema de la Federación de la Católica, pero ¿quedó algo pendiente ahí en ese proyecto, en ese ir creciendo, como que faltó la cereza en el pastel? ¿Le sigue faltando a la Católica? Sí, el año pasado fue doloroso ver cómo Católica perdió esa Copa Libertadores en ese último partido con un equipo además muy cercano como es América, que yo siempre digo, ese fue quizás uno de los partidos más dolorosos de mi época, ya no como dirigente, ya como hincha, pero al mismo tiempo un orgullo de ver que habíamos sembrado algo bueno, ¿no? Hubiera sido, y todo el mundo daba por descontado que el último partido de la Católica se ganaba porque el América le iba a permitir ganar a la Católica, y ese partido, el América lo jugó con muchos jugadores pertenecientes a la Católica, que dejaron su vida en la cancha para ganarse
su dólar honesto. Y le terminaron ganando al equipo y posiblemente muchos de ellos el siguiente año iban a jugar en Católica, hubieran tenido la posibilidad de jugar Libertadores en Católica si le bajaban un cambio al partido Claro. y le dejaban ganar a Católica. Y uno se va orgulloso, muy, muy adolorido, pero muy orgulloso de ver que hemos sembrado bien, de que los dos equipos respetan los valores éticos y morales que siempre quisimos sembrar en el club. Muy bien. ¿Tiene otra foto, Francisco, para ir avanzando en el tiempo y en los momentos del fútbol? A ver. Ingratos, personajes de ingrata recordación, varios, todos casi. A ver, Yo me cifro con quien está cortando la cinta del lado derecho de la foto. bueno, pero imagínese, ahí está un presidente que creo que le ha hecho mucho daño al país, otro presidente de FIFA que hoy está, que comandó una época negra del fútbol mundial, otro presidente que en paz descanse, que hasta ahora seguimos entendiendo un poco qué ha pasado, un amigo, Carlos Villasís, que no tuvo un buen paso por la dirigencia, pero que confío en él como un personaje honesto y que dejó lo mejor en la dirigencia. Y bueno, la persona que está cortando la cinta, que es de quien usted creo quiere hablar ahora. Le pregunto, a esta altura, ya en perspectiva, pasado el tiempo, usted fue uno de los grandes opositores de Luis Chiriboga. ¿Cómo ve, pasado el tiempo, toda la administración que tuvo él? Y yo fui uno de los grandes opositores de una manera de hacer dirigencia que era tremendamente informal y tremendamente enfocada en la adulación a los mandantes para poder perennizarse en el poder. Y creo que el presidente Chiriboga fue perdiendo la perspectiva de las cosas. Creo que fue un gran dirigente en su época de club, en su época de Deportivo Quito. Eso le permitió llegar a la federación. Creo que sus primeros años como dirigente de la federación fueron buenos. Esa primera clasificación, la selección de Bolillo Gómez, etcétera, etcétera. La infraestructura que se creó en esa época, Casa de la Selección y demás. Pero creo que se fue perdiendo la perspectiva y creo que se fue perdiendo lo que debe ser el leitmotiv de un dirigente, que es el cultivo del fútbol y de los valores en el fútbol. Y se fue volviendo más un tema personal y una pelea de poder y un endulzarse en ese poder y en esa posición de poder que él había logrado y de beneficiarse personalmente de esa posición. Y creo que fue una época tremendamente dolorosa para el fútbol ecuatoriano porque contrasta buenos resultados deportivos que avalizaron un montón de cosas que en el fútbol no se debería permitir jamás. Malos manejos, pero además la pérdida del verdadero valor del fútbol en la dirigencia del fútbol ecuatoriano, ¿no? Que es algo que se debe sembrar todos los días. Francisco, ¿ese poder es una amenaza latente para quien lo ostenta? ¿Ha llegado a pensar que potencialmente ese poder puede también en algún minuto llegar a influirle a usted? Está en el mismo cargo. Sí, voy a hacer lo posible porque eso no suceda. Creo que mis valores familiares, todo lo que he aprendido, todos los ejemplos que tengo de mi niñez, de mi juventud y de mi vida adulta, el ejemplo de trabajo de mi familia, de mi padre, yo creo que esas son cosas que difícilmente se olvidan y difícilmente se traicionan. Y yo le pido a Dios que eso me acompañe siempre en mi labor y que el día que yo termine con esto y me tenga que ir a mi casa, me vaya con lo mismo que entré y orgulloso de haber hecho mi trabajo, seguramente reconociendo mis errores, atesorando mis virtudes, con la misma humildad con la que llegué y tratando de que nada cambie, ¿no? ¿Es Francisco Egas un hombre creyente? Sí, creo, no soy un hombre profundamente religioso en cuanto al culto. Me considero un hombre religioso, sí, creo en Dios, creo en la religión católica. Son valores que me han inculcado familiarmente, mi familia es católica, pero sobre todo creo en la espiritualidad, sobre todo creo en que uno debe tener una guía que le lleve por la vida
eligiendo siempre el camino correcto, ¿no? En todas las decisiones que uno toma a diario, uno tiene la elección de qué camino coger, ¿no? Y siempre hay un camino bueno y un camino que no es tan bueno. Y creo que la espiritualidad a uno le ayuda a recordar cuando está en esa cuál es el camino que realmente debe coger, aunque sea muchas veces el más largo o el más difícil. Muy bien, Francisco, ahí tiene otra foto. Vamos optimizando el tiempo. Ya. La presentación de la candidatura. Sí. Fueron Sí, los sí. candidatos de la Liga Pro. ¿Qué pasó en el camino como para que hoy no puedan estar sentados en la mesa esos tres personajes? Difícil explicarlo, difícil explicarlo. A mí me entristece mucho. Creo que en mi elección de mi binomio me equivoqué quizás porque era el camino más rápido y más fácil para ganar la elección. No consideré que esa persona tenía una ambición que en ese momento se le había frustrado porque no iba a llegar por sí mismo, eh, ¿No te pero advertía que eso en el inicio? ¿Supo que Jaime Estrada pudo querer un no, no, poco no, esas no cosas? creo, no creo que lo vi. Creo que es uno de los errores que cometí, un error de percepción. Siempre hablamos de que él podría ser mi sucesor, de que podríamos trabajar juntos para construir la sucesión. Él es más joven que yo. Pero me parece que no vi que en realidad la ambición era mucho más grande. Eh, Andrés, tampoco vi que aquí en el Ecuador hay una enorme pelea regional en el fútbol y que es algo a lo que no se puede perder de vista. Parecía que se había ido ese regionalismo, Francisco, pero estoy seguro que en la pandemia con esos problemas volvieron, de eso no tengo ninguna duda. Parecía porque yo creo que las personas que pretenden influir en el fútbol fuera de la cancha eh, o que lo han hecho en algún momento, no se sienten cómodas en la posición de estar en la otra vereda, ¿no? Y creo que se apuraron a pensar que si nosotros seguíamos en la federación, todos sus objetivos no se iban a cumplir. Y hablo de objetivos no buenos, hablo de malas intenciones. Hay gente, Francisco, perdón, no quiero poner palabras en su boca, por eso le pregunto, ¿hay gente que perdió poder y que estaba incómoda y está incómoda con usted? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, Andrés. Creo que hay dirigentes en el fútbol ecuatoriano que perdieron la posibilidad de influir en el fútbol y que hoy no se sienten muy cómodos tampoco con lo que está pasando en la federación. ¿Son estos dirigentes los responsables de lo de abril? Yo creo que fueron los mentalizadores y la verdadera fuerza atrás del ataque que sufrimos. ¿Y cree que esto termina ahí? ¿Cree que con lo que ha sucedido todo se queda quieto o espera una segunda ola? Que esas ideas van perdiendo vigencia y van perdiendo de alguna manera soporte, ¿no? Hoy me parece que pensar en que pueda volver a ver algo como lo que pasó en abril es ya una locura, ¿no? Incluso todo el país, ya después de un par de meses, dijo, bueno, ya déjense de pelear, ya que se acabe todo esto, ya no nos importa quién tiene la razón, ya no nos importa leerles todos los días las declaraciones, los reportajes, las acusaciones, lo que ha hecho el uno, lo que ha hecho el otro, etcétera, etcétera. Trabajen. Y me parece que ese es el sentimiento que ahorita tiene el país futbolero. Es decir, sea quien esté, sea quien sea, quien no esté, como quiera que se arreglen, como quiera que se pongan de acuerdo, ya denle prioridad al fútbol. Y creo que esa es la idea. A ver, yo creo que fue una época triste para el fútbol ecuatoriano. Nunca antes se había visto algo así. Eh, Creo que participó prensa y eso a mí me dolió mucho. Creo que participó mucha prensa que no hizo prensa objetiva en el conflicto, que hizo prensa dedicada, que hizo prensa de agenda, que hizo prensa con un motivo, con un objetivo. Y es triste decirlo, pero yo creo que incluso eso ha permitido que la prensa madure y que vayamos en nuestras mentes seleccionando quiénes son los serios y los no tan serios, los objetivos y los no tan objetivos. Y yo creo que al final
yo puedo decir que este ha sido un proceso natural de selección que incluso me atrevo a decir que con todo lo triste que fue, no sé si era necesario para terminar de pulir el camino que necesitábamos para poder hacer todos los cambios que pretendemos hacer. ¿Está ya, Francisco, todo zanjado en el tema legal? Se levantaron las sanciones para los directores, menos para Jaime Estrada, que entiendo tiene una sanción más amplia. ¿Está oficializado eso? ¿Cómo quedó esa parte? Sí, así es. Se han levantado las sanciones a las cinco personas. La otra persona que usted menciona tiene una sanción bastante más larga. ¿No? Ya no es una sanción provisional, y es una sanción definitiva, sujeta de apelación y de cualquier otro ¿Volvieron los procedimiento 5 superior. al directorio? ¿Cómo fue Sí, eso? han vuelto porque eso era lo que correspondía. Con la mayoría de ellos hemos logrado ya conversar, hacer un acuerdo, reconocer errores, reconocer todo lo que se había hecho mal, reconocer todo lo que se hizo mal durante el conflicto y poder hacer un acuerdo en pro de trabajar hacia adelante. Bueno, todo lo demás legal ya está zanjado, es decir, casos de disciplina, los dos casos de justicia ordinaria ya recibieron su veredicto, tanto en FIFA como en Conmebol. Las sendas consultas que el otro grupo envió a FIFA también ya fueron contestadas. FIFA ya ha dicho que respeta las decisiones del último congreso y que reconoce el la directiva elegida originalmente para el periodo, y que esa directiva es la que tiene que terminar el periodo, etcétera, etcétera. Ahora estamos dedicados a la reforma de estatuto, que creo que es muy importante para el fútbol ecuatoriano. ¿Cuándo se daría? Estaba para marzo en teoría, llegó la pandemia. Está pronto el estatuto, estamos ya en las discusiones entre los distintos actores para poder sacar la versión final. FIFA normalmente entrega un plazo para que el estatuto sea aprobado una vez que el borrador es final. Yo calculo que los primeros meses del próximo año tendremos ya un estatuto nuevo que tanto falta le hace al fútbol ecuatoriano. ¿Y ahí hay elecciones o no? No, se termina el periodo que había sido electo, pero ya la nueva elección se hace con el nuevo estatuto. Es decir, ya ese estatuto entra en vigencia una vez se llamen las nuevas elecciones. Le preguntamos esto ya varias veces, Francisco. De hecho, al fragor del momento, recuerdo haberle preguntado lo mismo, pero en perspectiva es bueno reiterar en la consulta. Aprendió mucho en esta época, reconoció internamente y externamente errores cometidos también, porque me imagino que algo también tiene que haber en ese sentido influido en las decisiones. Claro, no se justifican, pero se puede generar también, hay una autocrítica. Sí, Andrés, yo creo que en el éxito se aprende, pero en los golpes se aprende mucho más. Y yo creo que de este golpe habría que aprender muchas cosas. Aprendimos cuán importante es la comunicación, es decir, podemos hacer maravillas dentro de la federación, que si no somos buenos comunicando, si no somos buenos mostrando todo eso al país, da lo mismo. No se logra nada, el país no lo conoce y eso es importante. Creo que aprendimos que estamos sentados en un asiento eminentemente político, y hablábamos de esto al inicio de la entrevista, de cuán político es el tema y de cuán político tiene uno que ser para que todo el mundo se sienta incluido, para que todo el mundo se sienta parte, para que todo el mundo se sienta atendido. Quizás una visión empresarial de alguna manera cerrada, no muy de mente abierta, nos llevó a tener algún problema, a pesar de que, como dijimos, podíamos tener algún cuestionamiento. No creo que la respuesta era todo lo que pasó. Pero sí, yo creo que hemos aprendido un montón de cosas y creo que nos hemos reafirmado sobre algunas otras que creo que son valores importantes con los que debemos seguir trabajando. De la foto que le presenté había otro personaje ahí, Miguel Or. Nacieron todos juntos en la idea de Liga Pro, de una nueva idea para el fútbol ecuatoriano. De hecho, su candidatura fue presentada como la candidatura de la Liga Pro. ¿Qué pasó en el camino con Liga Pro y en la relación suya con Miguel Or? No lo sé, con Liga Pro nada. Con Liga Pro nada. Liga Pro es un ente que lo mentalizamos entre pocas personas. En el inicio era una idea de Esteban y mía, Esteban Paz. Después se fueron sumando algunos personajes más. Se precipitó todo cuando hubo
aquel lío complicado entre Gol TV, DirecTV, los derechos de televisión, amparos, van, vienen, etcétera, etcétera. Se precipitó la creación de la liga. Yo realmente he creído en esa estructura porque creo que al fútbol le hacía falta modernizarse, le hacía falta tener una visión mucho más actual que lo que tenía. Mi relación personal es eso, es una relación personal que yo la verdad no entiendo dónde cambió. Le he O sea, oído las no es que declaraciones hubo una a... discusión que un día hablaban y un día se dejaron de No, no, hablar, no, no, no. no, 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 no. Le he oído las declaraciones a Miguel Lor sobre cuándo él considera que la relación se dañó. Y yo digo, bueno, entonces me estuvo engañando algunos meses más, porque hablábamos, algún rato yo le molestaba, decía, yo hablo contigo más que lo que hablo con mi esposa. Porque claro, eran muchos los temas, muchos los tópicos, muchas las cosas en común que teníamos que tratar. Y no sé, la verdad no me animo a decir qué fue lo que dañó, no sé si él en algún momento sintió que la forma de consolidarse era justamente atacándonos a nosotros y tratando de que la federación cambiara de cabeza por alguien más afín, más cercano, más, no sé. Pero yo no encuentro una línea de tiempo donde diga, bueno, en este día o este día se empezaron a dañar las cosas. Sí sé cuándo se cortó completamente la comunicación, que fue aquel día donde mis compañeros de directorio nos impusieron una nueva comisión de arbitraje, varias comisiones que nos cambiaron sin haber Febrero de este año. consultado previamente y después, después de que los árbitros habían cuestionado seriamente esa designación, un buen día apareció una rueda de prensa donde estaba Jaime Estrada, Miguel Lor y los árbitros dándose de abrazos, dándose las manos y hablando de que habían fuerzas negras en la federación que no querían que el fútbol siga. Entonces ahí me di cuenta que ya el respeto, la relación y todo se había perdido, pero de ahí antes no entiendo dónde. Esta disputa o esta diferencia que existe hoy entre los líderes de Federación y Liga Pro, ¿cómo tiene a las entidades? ¿Están trabajando en lo que deben trabajar juntas? Mucha gente dice, se lo quiero preguntar con respeto, Francisco, no, el auspiciante principal era de la familia del presidente de la FEB, del auspiciante principal de Liga Pro, y se rompió eso. ¿Ha afectado lo uno a lo otro? No, entre instituciones la relación ha seguido en lo que tiene que seguir, en lo que son los temas comunes, control económico, cupos de copas internacionales, todo lo que tenemos en común, la relación ha seguido normal. Ya en un tema personal, no, la relación no ha seguido, pero no, yo no creo que tampoco se ha dejado que se afecte la relación entre instituciones. Hay una tendencia a pensar de que hay alguna relación entre el banco que era auspiciante, pero incluso si es que alguien en la liga piensa que algo tiene que ver eso, reconoce tácitamente que el presidente de la liga estuvo involucrado en algo que no tenía que haber estado involucrado, que es el intentar sacar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque si no, ¿por qué se da? Yo le puedo decir que los problemas entre Liga Pro y su auspiciante principal venían desde mucho antes, había varias comunicaciones de inconformidad de ese auspiciante sobre la relación con Liga Pro, y claro, no sé si el involucramiento directo de los directivos de la liga en un intento de golpe de Estado en la federación precipitó o no esa relación, pero sí le puedo decir que los problemas surgieron mucho antes y por otros motivos que no tienen nada que ver con eso. ¿Estuvieron involucrados los directivos de Liga Pro en ese, como se llama, golpe de Estado? Yo lo que, a ver, sí, yo creo que ha sido pública y notoria la animadversión que tiene el presidente de Liga Pro para con nuestra directiva, para con la cabeza de la federación. Se han dicho muchísimas cosas que no son ciertas, como que incluso nosotros quisimos sacarle de su puesto y sacarle de su sitio y que estábamos confabulados y que le ofrecimos al señor Estrada el puesto y muchas otras cosas que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Yo creo que eso hizo que todos se den cuenta
que había una intención del presidente de Liga Pro de no estar del lado de la federación y de la institucionalidad de la federación. Sé que estamos contra el tiempo pactado, Francisco. Le pido unos minutos más brevemente para hacer Tranquilo. algunas preguntas directas. Sí, no hay problema. ¿Cómo viene el plan 2030? Es decir, después de todo esto, de este revolú, de esta hecatombe en tiempos de pandemia en la FEF, incluida salida de Cordón, salida de Cruyff, Cordón que era la cabeza del proyecto deportivo. ¿El plan 2030 sigue firme? ¿Cambió? ¿Se siguen trabajando algunas cosas en referencia a eso? ¿Se siguen con las bases? ¿Sigue todo igual? ¿Cómo viene? A ver, el plan 2030 es un plan estratégico. El plan estratégico habla de modificar las estructuras del fútbol ecuatoriano, de modificar las bases del fútbol ecuatoriano. En eso seguimos trabajando. Ojalá podamos seguir anunciando grandes proyectos, pero hemos seguido trabajando en el tema de la Casa de la Selección, en el tema de Daule, hemos seguido trabajando en el fútbol femenino, en los fundamentos del fútbol femenino, en la Superliga. Hemos hecho, creo que, una renovación muy simpática del campeonato de segunda categoría. Entonces, como objetivos, seguimos trabajando en eso. Sí, cuando uno tiene un plan estratégico, uno tiene objetivos macro y uno tiene los legados que ese plan tiene que ir dejando, ¿no? Y luego tiene las acciones que van a asegurar ese legado. Y creo que este año ha sido un año perdido en cuanto a lograr varias de esas acciones que nos acerquen más a lo que queremos. Pero eso no, de alguna manera, posterga el conseguir algunos objetivos, pero no cambia para nada el plan estratégico. Incluso hemos hecho talleres de alcance de los objetivos que sí hemos trabajado, otros que hemos dejado de lado inconscientemente, otros que hemos dejado de lado conscientemente al no poder tener las condiciones. La Federación Ecuatoriana de Fútbol este año tenía que haber recibido aproximadamente unos $12 millones más de lo que ha recibido. Algo de eso está obviamente pasado hacia el próximo año, pero algo de eso también ¿Bajaron los gastos también un poco o no? Perdón. ¿Bajaron los gastos un poco también? Sí, bajaron los gastos, hubo competiciones que no se hizo, Copa Ecuador no se hizo, Infanto Juveniles no se hizo, los torneos amateur no se han hecho, etcétera, etcétera. ¿La situación sigue siendo delicada desde lo económico, Francisco? Sí, no, imposible haberla mejorado en un año, Andrés. Delicada, controlada, sí, porque hemos hecho una reingeniería de los pasivos, pero eso no quiere decir que la federación no siga debiendo plata. Llegamos a una federación con $7 millones de déficit, de déficit contable, no déficit contable, déficit de flujo. Y eso no se cura en un año, y menos cuando después viene la pandemia y otra vez tenemos nosotros en nuestra cabeza el año pasado y en nuestras proyecciones y en nuestros presupuestos, entendíamos que el 2020 finales, la federación iba a poder decir, bueno, hemos bajado el pasivo a un número que es absolutamente manejable y que las pruebas ácidas que se hace a los balances, etcétera, etcétera, ya podrían determinar que la federación está en una excelente salud económica. Eso se ha postergado un año, eso ahora lo tenemos planeado para el fin del 2021. El 2021 va a ser un año muy movido en cuanto a eliminatorias, Copa América, selección. ¿Y eso es plata? Sí, al final del día son ingresos. La selección nacional es la gallina de los huevos de oro, es la única que nos genera verdaderos ingresos. Todos los demás ingresos son ingresos pequeños, pero los auspiciantes están ahí por la selección nacional. Los derechos de televisión están ahí por la selección nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La Copa Ecuador es un torneo que se financia solo, pero que no le deja nada a la federación para nada que no sea la misma Copa Ecuador. Entonces, hay que cuidarla la selección y hay que tenerla bien y por eso es tan importante que la selección esté en la cabeza de los ecuatorianos y esté en la motivación de los ecuatorianos y todos la veamos con esa pasión y con ese optimismo con la que la estamos viendo ahorita. Un último tramo, Francisco, una última foto. ¿La tiene usted Otra ahí? Foto. Jorge. Yo podría titular esa foto, quédate con quien te mire como Francisco Egas a Jorge Célico. Algo así.
¿Quién es Célico en su vida futbolística? A ¿Católica, ver, Federación? Jorge Célico para mí representa todo lo bueno que tiene el fútbol. Eh, es un hombre que me ha enseñado muchísimo desde su parte personal, desde su profesionalismo, desde su bondad de ser humano, desde su calidad. eh, Como profesional indudable, pero va mucho más adentro. Compartimos muchísimo con Jorge. Jorge llegó a la Católica cuando yo era uno de los hinchas chiquitos, jóvenes de la Católica y recién la iba a ver, etcétera. Después se fue a Nacional y después cuando estuvo en mis manos el proyecto Católica, dije, bueno, es Jorge Célico, no hay otro para comandar ese proyecto. Y creo que mucho de lo que está sembrado en Católica se le debe a Jorge Célico. Por su ética de trabajo, por cómo él ve la vida, por cómo él se la transmite a los jugadores, por cómo él es capaz de ser un eje sobre el cual giran los valores de una institución. Y creo que nos hemos acompañado mucho y creo que hemos crecido mucho juntos. El otro día hablábamos de esto, ¿no? Y él me decía, Francisco, nunca me imaginé estar aquí. Yo decía, yo tampoco, pero estamos juntos al final. Un tremendo profesional, una tremenda persona, un tremendo padre, un tremendo hermano, un tremendo esposo, un tremendo entrenador, un tremendo guía espiritual, profesional para los chicos, un hombre que es capaz de con poco hacer muchísimo y lo hace desde todas las razones buenas que puede tener, ¿no? Yo creo que el fútbol y el mundo serían mucho mejores si hubiera muchos más Jorge Célicos y yo de verdad le agradezco a Jorge todo lo que ha sido para todas las instituciones que yo he dirigido, porque en realidad deja valores muy profundos sembrados en la gente. Usted no encontrará a nadie que conozca a Jorge Célico y que diga es una mala persona o me hizo esto. Siempre los valores por delante. Debe ser el único entrenador que algún día a mí cogió el teléfono, me llamó y me dijo, Francisco, aquí en el complejo hay un señor, me está ofreciendo plata para que yo le contrate a un jugador. Quería contarte que le voy a sacar a patadas de aquí y quería que sepas por qué. Eso pasó en Católica. Eso pasó en Católica un día, sí. Esa es la lucha, Francisco, Con que algún se tiene empresario de ingrata recordación. continuamente. Esa es la lucha que se tiene hoy en el fútbol Sí, ecuatoriano. ¿Es es contra una eso? lucha. A ver, Andrés, se mueve mucho dinero en el fútbol y se mueve de manera muy informal. Y usted sabe que cuando el gato no está cuidando el queso, los ratones hacen fiesta. Y por eso digo, hace mucha falta en la educación de valores en el fútbol, porque siempre se quiere buscar el atajo, el camino fácil, el camino simple para conseguir los objetivos. No hay fronteras éticas, ¿no? Es como que no está escrita la frontera muchas de las veces en esa Sí, no, informalidad también, ¿no? muchas cosas, incluso el resultado justifica muchas cosas, el éxito deportivo justifica muchas cosas que no deben ser. Y yo siempre lo digo, el fútbol, uno tiene que entender qué es el fútbol. Y el fútbol es pasión. Y el fútbol vive y es lo que es gracias a que hay millones y millones y millones de niños que lo juegan, que lo miran, que lo viven. Muchos de esos niños de muy chiquititos agarran una pelota y cuando uno les dice qué quieren ser, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Ronaldo, yo quiero ser como Antonio Valencia. Y otros tantos después realmente creen que el fútbol puede ser su sustento de vida. Y la pirámide es cruel, es decir, la base es muy amplia y la cúspide es muy estrecha, ¿no? Y cuando uno piensa en todos los chicos que en esa pirámide se van quedando fuera, el fútbol tiene una obligación de a ellos dejarles algo, dejarles una enseñanza de vida. Y para los que no juegan, el fútbol es un vehículo para llevar un mensaje. Una sociedad que vive tanto el fútbol, que se apasiona tanto por el fútbol, es capaz de captar cualquier mensaje del fútbol, bueno y malo. Entonces el fútbol tiene que dejar un mensaje bueno en la sociedad. Y por eso los dirigentes tenemos una obligación y tenemos una responsabilidad enorme que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque somos el espejo de mucha gente.
los equipos que ponemos a jugar, el show que montamos, es el espejo de mucha gente. Entonces, de ahí se pueden aprender cosas buenas, pero también se pueden aprender cosas malas. Y por eso es tan importante el definir esa frontera ética, ¿no? La cual no hay que cruzar. Como cuando hablábamos de la América y la Católica el año pasado, ¿no? Esa frontera ética no hay que cruzar, no hay ni siquiera que proponerla. No fuimos a la Copa Libertadores, nos quedamos en la Copa Sudamericana, pero no quedamos de esa frontera y nos podemos ir tranquilos de noche a la cama a mirar a nuestros hijos con orgullo. Francisco, volviendo un ratito a Célico, mucha gente pensó en el país que él era el seleccionador luego de que se fue Cruyff. Y mucha gente dijo, con Francisco Egas ahí, con mayor razón. ¿Usted qué pensó en su cabeza en ese sentido? ¿Fue una decisión difícil por esa misma Andrés, relación con Jorge? no soy un hombre de abrir un hueco para tapar otro. Me parece, y hemos hablado muchísimo de esto durante toda la nota, y me parece que la semilla que sembramos a los 15, a los 16, a los 17 años, es algo que cosecharemos dentro de 10 años para hacer un fútbol ecuatoriano muchísimo más fuerte del que tenemos. Y Jorge es el agricultor de esa semilla, ¿no? Él es el principal obrador, el principal artífice de que esa semilla germine y finalmente algún día de sus frutos. Y yo se lo dije, Jorge, yo siento que si es que yo a ti te entrego la selección, corro una gran posibilidad de perder uno de los activos más valiosos que tiene la federación y el fútbol ecuatoriano en estos momentos. Y Porque al final... sin pan ni pedazo, ¿no? Porque no habría el formador y, el fútbol y de le mayores podría ir mal en la el selección fútbol adulta. de mayores es tan volátil que los técnicos son mucho más hijos del resultado que lo que pueden ser en las inferiores. Y nosotros tenemos algo lindo en las inferiores. Me parece que finalmente las estamos conformando para lo que queremos. Hemos tenido el apoyo de algunos clubes, Independiente, por supuesto, el proyecto más emblemático que tiene el país en ese sentido, pero apoyo de otros, de Liga, de Barcelona, de Aucas, de la misma Católica, clubes que están trabajando en sus clubes, en sus inferiores, en su estructura, y que eso se empieza a notar. Pero necesitamos del profesor, es decir, necesitamos de esa persona que a los 14, a los 15 años, cuando el muchacho todavía es una plastilina fácil de moldear, le entregue las herramientas para la vida y las herramientas para el profesionalismo, las herramientas para el fútbol. Y gran parte del problema del fútbol ecuatoriano es que nosotros intentamos formar cuando los jugadores llegan a primera. Muchas veces no les regresamos ni a ver, después ponen talento, los empezamos a ver cuando tienen 18, 19, 20 años y recién ahí queremos modificar sus estructuras de valores, sus estructuras profesionales y muchas veces es tarde. Y por eso hay ese adagio que dice que el jugador ecuatoriano explota tarde. Y nos hemos conformado con entender eso y con creer eso, pero no nos hemos cuestionado por qué explota tarde. ¿Por qué? Porque no recibe herramientas más temprano. No recibe la capacitación y la formación más temprano para madurar antes en lo que tiene que madurar para transformarse en un excelente profesional. Y en eso Jorge es muy valioso y por eso me parece que no justificaba el momento duro, además de la selección ecuatoriana de mayores. Puede ser, Francisco, el tiempo de Célico no hoy, sino luego. ¿Lo piensa así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es un extraordinario profesional. Que tiene que tener muchas más gratificaciones en su vida. Yo creo que la vida tiene que darle mucho más premios a Jorge de los que se los ha dado porque ha trabajado con muchísima pasión toda su vida. Francisco, 3 preguntas cortitas en el cierre. La primera, yo creo que con los resultados, con el nuevo proceso de Alfaro, hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar atrás las polémicas del pasado. Sin embargo, yo no le he podido preguntar frontalmente a usted si ¿quedó en usted algún tipo de autocrítica sobre el obrar del piso 17, donde usted ha recibido algunas críticas sobre el manejo? Mire, yo creo que sí. No, lo que pasó no terminó siendo del todo lo que yo quería que pase. No fue lo que yo pensé que se debía hacer, pero obviamente me debo a un cuerpo colegiado y respeté las opiniones de la mayoría. Tampoco creo que los jugadores obraron como debieron obrar, porque si no era una falta tan grande, lo que había es que pedirle perdón al país por el momento, sobre todo, porque fue un momento delicado, un momento muy sensible en el momento en el que sucedió eso. Habíamos terminado una Copa América desastrosa para nuestra selección.
y creo que la gente estaba muy sensible y eso magnificó muchísimo todo lo que pasó. Yo le decía a, a gente cercana a mí, que yo también creo haber aprendido de esa selección y de ese fracaso de Copa América. Copa América a la que yo llegué todavía muy nuevo, muy lejano a la selección que había, una selección que ya tenía jugadores de mucho tiempo, jugadores muy afincados ya en la selección nacional, que tenían un peso específico de liderazgo y para cosas buenas, para cosas malas también. A mí me costó mucho entrar en esa selección como parte de, no como nada más, como parte de, como parte del grupo, Usted, Francisco, vio, como la entiendo, persona de confianza que ellos necesitaban. de hecho, un poco Y creo que hoy eso ha cambiado. sobre eso se cifró un poquito ese video de Instagram entre Antonio Valencia y Jefferson Montero. Yo imagino que usted lo vio. ¿Qué sintió en ese momento? No, a ver, vino en un momento en el que yo no sé exactamente qué pasaba. Me parece que el fondo de eso no fue realmente solo la inconformidad de los jugadores, y lo dejo ahí porque no quiero entrar en más detalles ni herir susceptibilidades. Pero bueno, yo creo que otra vez, de eso, aunque duela, hay que tomarlo como es y decir, bueno, a ver, pueden haber tenido razón en algunas cosas y quizás yo a la selección tengo que acercármele más, tengo que estar mucho más cercano a los jugadores, que me tengan mucha más confianza, que crean mucho más en ¿Lo mí, está etcétera, haciendo? etcétera. Y creo que sí, yo creo que hoy me siento mucho más cómodo en el grupo y creo que el grupo se siente mucho más cómodo, no solo conmigo, sino con todos los que estamos trabajando alrededor de la selección. Yo entiendo que a esta altura para todos lo de Felipe Caicedo es un caso cerrado, han sido múltiples los intentos y él ha dicho que no a la selección. Pero sorprendió lo de Cristian Ramírez. ¿La federación, usted como presidente, tiene alguna noticia al respecto? No, temas personales que para mí son absolutamente respetables. Solo uno vive en la cabeza y en el corazón de uno y puede saber por qué pasa, momentos familiares muchas veces, momentos personales difíciles. Yo no voy a juzgar a ninguno de los dos profesionales. Creo que los dos deben tener sus motivos para no querer jugar en la selección. Y si mañana quieren jugar en la selección, pues y así lo expresan y así lo manifiestan, pues la selección está para todos los ecuatorianos y está para todas las personas que quieran estar y que tengan el nivel para estar ahí. ¿Ha escuchado las críticas de Aguinaga sobre su gestión? Eh, ¿Qué le me parecen? parece me parece que hoy se quedan un poco sin piso, ¿no? Me da tristeza. Para mí, Alex es uno de los jugadores que yo admiré mucho en mi juventud y en mi niñez. Así, cuando yo también cogía la pelota y soñaba con ser alguien, quizás Aguinaga era el primero aquí que todos de niños soñábamos ser como él. Y para mí eso tiene un valor incalculable para el fútbol ecuatoriano y por eso yo no me animo a hablar mal de Alex en ningún sentido y en ninguna faceta. Para mí sigue siendo un ídolo y un hombre que le dio mucho al fútbol ecuatoriano y merece ese pedestal y merece ese respeto. Algo que básicamente ha pedido él es la presencia de más ecuatorianos, de los propios en la federación. ¿Eso puede pasar a futuro? ¿Tienen pensado una situación parecida? Es que la federación no debe ser ni de los ecuatorianos, ni de los no ecuatorianos, o sea, esas discusiones me parece que son inútiles. Los nacionalizados, los no nacionalizados, los no tan nacionalizados, los que son nacionalizados y nos quieren, los que no son tan nacionalizados y no nos quieren, los que seguramente se irán a vivir en Argentina después de terminar su carrera, los que sí vivirán acá. Me parece que son discusiones del hincha y en eso no podemos caer, Andrés, nosotros. Ni deben caer los técnicos. Yo creo que el técnico ecuatoriano tiene que capacitarse mucho porque si Francisco Egas es el único que no les da oportunidad, quizá no. Vamos a ver, estamos en un proceso de selección de técnicos para la 17, para la 15, técnicos ecuatorianos que queremos que se formen con nosotros y que puedan mañana llegar a la selección mayor y estar aptos para llegar a la selección mayor. Tenemos que hacer un programa de formación de técnicos. Es otro tema en el que los dirigentes tenemos mucha obligación. Se hizo institutos, se gradúa un montón de técnicos. Yo creo que no
el instituto no termina de ser lo que queremos de él, es decir, el producto final no termina de ser, pero sobre todo no nos hemos preocupado de darles puestos de trabajo donde ellos puedan crecer, es decir, en las academias, en las inferiores, en la segunda categoría, y empezar a cultivar técnicos ecuatorianos. Yo creo que es tan un error pensar que se los descarta por ecuatorianos como pensar que por tener cédula ecuatoriana merecen otra consideración. Para mí la selección nacional es lo más alto que tiene el país en fútbol, es el fin superior que debemos tener, y ahí solo deben estar los profesionales, los mejores profesionales. Y a nuestro criterio, el mejor profesional para dirigir la selección nacional fue Gustavo Alfaro. Hicimos un proceso bastante profesional de selección que nos arrojó ese resultado. Muy bien, Francisco, lo que se viene ahora, las eliminatorias, parece que todo esto que hablamos, que puede ser polémico, puede ser de temas ahí de discusión, se acaba cuando la pelota rueda. ¿Qué espera de esta doble fecha que se viene, Bolivia y Colombia? Tenemos otra obligación, porque de ser la selección de la cual no se esperaba nada, pasamos a ser la selección de la cual se espera muchísimo, y es un peso que hay que cargar sobre los hombros y que estamos orgullosos cargándolo, porque eso significa que estamos bien y que el país espera mucho de nosotros. Yo creo que Ecuador tiene que seguir mostrando lo mismo, mucha entrega, mucha disciplina, mucho profesionalismo. Yo creo que el país futbolero y el que conoce de fútbol y el que quiere verdaderamente esta selección es lo que espera de esta selección, ¿no? Espera que nunca se deje nada en el camino. Muy bien, Francisco. El escudo al final, ese que tiene ahí en su chompa, ya tiene aceptación total, ¿no? Yo creo que a la gente le gustó a todos. Quedó muy linda la colección, creo que favorece mucho al diseño de nuestra ropa. Y es una camiseta que ha gustado mucho, así que eso ayudó. Inclusive algunos dicen el logo de la Superliga Argentina, casi idéntico, dicen, lo copiaron. Sí, parece que les gustó a ellos también. Muy bien. Francisco, gracias, Andrés. Tiempo, le hemos quitado más de lo que nos había entregado en principio. Ha sido un placer conversar con usted. Ha sido una conversación muy agradable y por eso el tiempo se va. Gracias, Andrés. Éxitos. Un gusto haber estado con usted. Con nosotros, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, en la clave del juego. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico.